Muy bien, esta es la reunión del viernes 29 de mayo y la noticia principal y el enfoque político estratégico principal que quería presentarles hoy es la importancia de la publicación del folleto nuevo publicado por la RUSPAC en Estados Unidos, pero que se está traduciendo en este momento también al español y muchos otros idiomas, que se llama el Plan LaRouche para reabrir la economía de Estados Unidos. El mundo necesita 1.500 millones de nuevos empleos productivos. Ahora, este programa que estamos presentando viene justo en el momento decisivo de una situación estratégica que requiere una intervención para cambiar completamente la trayectoria, el curso actual de la situación estratégica internacional. Porque estamos ante no solamente una serie de crisis sistémicas, como hemos hablado anteriormente, la pandemia, el peligro de guerra, el desplome económico, desempleo masivo a nivel planetario, crisis psicológica y social, producto de la misma crisis que estamos viviendo, sino que todo esto se ha juntado en una especie de trauma político total del planeta, de la población. Estamos ante una onda de choque que está teniendo un impacto, una sacudida total de la vida del planeta y en cada uno de nuestros respectivos países. Es como un maremoto que nos está golpeando y lo que se requiere para abordar esta crisis, para resolverlas, porque se tiene que resolverlas en su totalidad o no hay solución, es un cambio de paradigma, se requiere un shock al revés, se requiere un maremoto de cambio de paradigma que afecte toda esta situación. Solamente abordando la totalidad de estas crisis se puede resolver y abordar lo que realmente está pasando. Y la intención de nuestro programa, que explica no solamente el hecho de que se requiere un nuevo sistema para producir 1.500 millones de nuevos empleos productivos, sino que documenta la manera en que se puede lograr eso y que se basa en un regreso a los principios de economía física que LaRouche en los últimos 50 años ha presentado y desarrollado y elaborado y ha mejorado. Concretamente, para enfatizar dos puntos sobresalientes de entrada. LaRouche ha indicado, especialmente en su famoso libro Así que quieres aprender economía, que es el libro de LaRouche que más se ha traducido a otros idiomas, explica el porqué para tener una economía que esté en proceso continuo de desarrollo, una economía antientrópica, se requiere que aproximadamente el 50% de la fuerza laboral esté participando en actividades productivas como operarios para cambiar físicamente el universo que nos rodea. Tienen que estar envueltos en las manufacturas, en la industria, en la agricultura, cambiando la naturaleza que está a nuestro alrededor, la actividad productiva. Y que además de ese 50% de la fuerza laboral en esas actividades, un 5% aproximadamente, pero por lo menos 5% o más, tiene que ser parte de la fuerza laboral que se dedica a las áreas de investigación y desarrollo, es decir, ciencia, tecnología básica, porque ese es el motor de la economía. Cuando LaRouche habla de aquello que impulsa la economía y hace que siga avanzando, son los saltos tecnológicos, los saltos cualitativos que vienen precisamente de ese sector del 5%. Ahora, justo en este momento estamos viendo un aspecto clave de esa parte del problema, ¿no? O de la solución más bien, que es el regreso al programa espacial aquí en Estados Unidos, con el plan para lanzar por primera vez en casi una década, desde territorio estadounidense, un cohete para ir al Centro Espacial Internacional, a la Estación Espacial Internacional. Que esto es extremadamente importante porque NASA y el programa espacial es lo mejor de Estados Unidos. Y es la mejor manera de que
todo Estados Unidos, en la parte económica, la parte política, la parte internacional de política, la parte de relaciones sociales, regrese a la tradición del sistema americano, que fue lo que hizo Kennedy con su programa de NASA de ir a la Luna y lo que ha sido la orientación que Lyndon LaRouche siempre, pero siempre ha impulsado. Entonces, nosotros aquí en Estados Unidos, como creo que muchos de ustedes y en realidad todo el mundo, está viendo con mucha esperanza el lanzamiento que ahora se pospuso para este sábado, por razones simplemente del clima, para regresar a lo que va a ser estos lanzamientos en Estados Unidos. Ahora, esto, como lo dijo el jefe de la NASA, Bridenstine, esto necesariamente tiene que ser un programa internacional. No se hace la ciencia espacial en un solo país. Tiene que ser en base a la cooperación. Y como LaRouche siempre lo ha propuesto e impulsado, es con la cooperación entre Estados Unidos, Rusia, China, India y otros países, todos los países que quieren dejar de ser gente limitada a la mera Tierra, la mera esfera terrestre para ir al espacio, que es el dominio verdadero de la noósfera, como decía Vernadsky, lo que tenemos que hacer como especie. Ahora, lo que también dijo Bridenstine, que es muy importante, es que visto desde el espacio, no hay lugar para geopolítica. Simplemente las diferencias que vemos en la Tierra, las diferencias del planeta, dejan de ser algo que se debe permitir en todo el trabajo que estamos haciendo a nivel de la cuestión del futuro del hombre, simplemente, lo que es el futuro del hombre. Ahora, esto es lo que tenemos por delante. Este es el centro de lo que planteamos en este programa de empleo para los 1.500 millones de trabajos productivos a nivel planetario. Es lo que se requiere en cuanto a una transformación del sistema financiero internacional. Esto no se va a arreglar con cambios menores, solamente va a ser con un nuevo Bretton Woods, un regreso a los principios de un sistema de crédito. Y políticamente se requiere una reunión a nivel de cumbre entre las 4 potencias de Estados Unidos, China, Rusia e India que indicó LaRouche, precisamente porque estamos casi al punto de una guerra entre varios de esas potencias. O sea, el hecho de que estemos en una situación de tan grandes tensiones en este momento entre Estados Unidos y China y Estados Unidos en Rusia, no es un argumento en contra de esa reunión de las 4 potencias, es un argumento a favor de la urgencia de esa misma reunión cumbre. Ahora, lo que bajo estas circunstancias no funciona, con este trauma que nos está golpeando, este golpe, este shock psicológico y político, es tratar de ver la situación y echarle la culpa a los otros. Aquí no hay nadie que no tenga cierta culpa en lo que está pasando. Es cierto que la Organización Mundial de la Salud cometió errores. No tantos, pero algunos. Pero la culpa no la tienen ellos por lo que pasó con lo que está pasando con la pandemia. China, sí, se les fue quizás por una semana, pero no es cierto lo que se está diciendo como las grandes mentiras en contra de China. Errores de Trump, bastantes, y hay que reconocerlos, pero la idea aquí no es echarle la culpa a alguien, ni tampoco en las relaciones internacionales. La cuestión es, la culpa la tiene un sistema caduco, desastroso de los últimos 50 años, y hay que poner ese sistema en un proceso de reorganización por bancarrota. De la misma manera, simplemente para señalarlo de entrada, lo que está pasando en Estados Unidos en estos días, de tensiones, y más que tensiones, de violencia racial, resultado del asesinato a sangre fría de un hombre negro por un grupo de policías, uno en particular, pero un grupo de 4, es absolutamente intolerable, inaceptable, pero nosotros no vamos a comentar sobre los pormenores de lo que ahora es una investigación penal, porque este es un juicio ya que está avanzando en este caso y
Y lo que definitivamente no funciona es desatar una guerra racial en Estados Unidos justo en el momento que se requiere una solución en la dirección que ha señalado LaRouche. Más bien uno tiende a preguntarse cómo es que justo en el momento en que la unidad internacional se requiere, la unidad nacional se requiere, qué curioso que en este momento se estén desatando estos problemas geopolíticos y estos problemas raciales, por ejemplo, en Estados Unidos. Esto tiene todas las indicaciones de una típica operación británica de pescar en río revuelto. Y donde el río no está revuelto, pues ellos lo revuelven para poder pescar. Eso es lo que está pasando. Dividir para conquistar. Y no nos debemos confundir con ese aspecto de la cosa. Ahora, la situación que estamos viviendo en este momento es una situación delicadísima. Y quiero abordar 3 o 4 aspectos de la situación. Porque estamos en una trayectoria que si no la cambiamos, aquí va a haber algo realmente terrible. Y no me refiero nada más a la pandemia. Voy a llegar a la pandemia, pero el problema más inmediato es que estamos en lo que va del mes de mayo en una trayectoria hacia una confrontación y una posible guerra entre Estados Unidos y China. Esto se ha vuelto realmente grave en los últimos días. El presidente Trump está por hacer una declaración sobre el tema de las relaciones con China en estos días. Estoy buscando un papel que tengo de una traducción que hice, pero no lo encuentro en este momento, de las declaraciones que hizo Mike Pompeo, el secretario de Estado, ayer en declaraciones anoche para tratar de asegurar que lo que él quiere que diga Trump. No lo encuentro, pero casi me lo sé de memoria porque lo que dijo Pompeo es un desastre total. En una entrevista con Laura Ingraham en Fox, le preguntaron, bueno, ¿qué va a pasar ahora con la relación con China? Porque Hong Kong, China acaba de aprobar una ley de seguridad para Hong Kong, que entre paréntesis es cuestión de su derecho absoluto a hacer eso. Hong Kong forma parte de China, es una sola nación, y como ha habido un proceso no nada más de desestabilización, sino de una revolución de color impulsado desde fuera con terrorismo abierto en contra de las autoridades, China no solamente tiene el derecho, sino se reconoce que es necesario que tomen cartas en el asunto. Pero ahora eso Pompeo y los británicos lo están usando para decir, no, esto es inaceptable, ahora vamos a tener que cambiar el estatus especial que tiene Hong Kong como una región autónoma y por lo tanto todo lo que ha sido la región especial de tratamiento especial en lo financiero de Hong Kong, eso se va a eliminar y Pompeo está sugiriendo que hasta la idea misma de una China, una sola China con 2 sistemas, ya no lo va a respetar Estados Unidos. No lo ha dicho Trump, ojo. Si Trump hace lo que se ha estado haciendo, estamos en una situación muy complicada. Pero Trump es perfectamente capaz de hacer otra cosa, de decir otra cosa, de dar media vuelta, un giro de 180 grados. Habrá que ver, no es que espero que lo haga, pero hay que reconocer ese aspecto impredecible del presidente de Estados Unidos. Pero Pompeo no es impredecible, Pompeo es hombre de Wall Street y de los británicos. Y él está impulsando ese rompimiento con China de esa manera. Él dice esto es un régimen autoritario, totalitario, que es el Partido Comunista Chino, y dice Pompeo, el presidente Trump se va a distanciar de eso, va a demostrar que él y no los demócratas son los que realmente son los duros en contra de China. Entonces uno no tiene que ser ningún tipo de genio en ciencias políticas para reconocer que le están vendiendo este paquete a Trump con la idea de que esta es la única manera en que él va a ganar las elecciones. Entonces, y se ha lanzado precisamente con esa idea. Ahora, no es nada más Pompeo. Sacaron una declaración ayer de las llamadas, bueno, los otros, de los 5 países de habla inglesa, 4 firmaron la declaración: Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia
y Canadá, Nueva Zelanda no, por razones propias, pero donde también dicen lo mismo sobre lo de Hong Kong. Ahora, eh, la respuesta de China a esto ha sido bastante fuerte. Si uno lee y conoce lo que son las declaraciones en los medios chinos, estos se han vuelto más línea dura en estos últimos días, estas últimas semanas. Global Times ayer, por ejemplo, sacó 2 editoriales diciendo que nos estamos preparando para que empeoren porque van a empeorar mucho las relaciones con Estados Unidos y estamos preparados para un rompimiento financiero si llega a eso. No se los recomendamos a Estados Unidos porque ellos son los que más podrían sufrir, pero esto es una posibilidad y estamos preparados. Y así por el estilo. Ahora, vean simplemente, voy a darles una pequeña cronología de lo que ha pasado en el mes de mayo, simplemente para que armemos juntos el rompecabezas aquí, que no es muy difícil de armar en este caso. El 5 de mayo, Niall Ferguson, que es un británico, agente británico, portavoz de los intereses financieros de Londres, saca el argumento a nivel internacional con bombo y platillo, de lo que antes se había platicado un poco, pero él lo saca en grande diciendo que los chinos no solamente son los responsables de la pandemia del coronavirus, sino que ellos lo impulsaron intencionalmente a nivel internacional. Es decir, son los responsables de las muertes que hemos visto a nivel internacional. Y el argumento de Ferguson es que, bueno, los chinos, cuando pararon los vuelos nacionales internos en China, cuando reconocieron que tenían un problema, no lo hicieron con los vuelos internacionales de Wuhan y que por lo tanto nos estaban enviando bombas de pandemia, bombas epidemiológicos, y se basa en ese argumento de los aeropuertos de Wuhan y todo lo demás. Ahora, resulta que se investigó eso y claro, no es cierto, es una mentira total, esto salió publicado, simplemente se ve claramente ahí que los chinos pararon esos vuelos en el mismo momento que pararon los vuelos domésticos nacionales. Claro, la verdad no le ha importado mucho a Ferguson y otros, porque ahora eso ha servido de base para todos los argumentos de que China le debe al mundo billones de dólares para compensar por los daños producidos. Y se armó todo un escándalo con todo esto. Ahora, el 5 de mayo. El 7 de mayo es el día en que el Departamento de Justicia declara que no va a proceder con los cargos en contra del general Flynn, el aliado de Trump, que fue víctima, una de las principales víctimas de la operación de Mueller como parte del golpe de Estado en contra de Trump. Ahora, ese hecho le da mucho más libertad a Trump para actuar, porque descubre y revela que lo que siempre hemos dicho nosotros, de que este es un golpe de Estado, lo que han estado armando, ahora se descubre que en el caso de Flynn que no van a proceder con esto. Esto es una tremenda victoria para Trump, le da muchas posibilidades de actuar, pero los británicos se están lanzando en serio, duro, para garantizar que Trump no proceda con lo que es su intención declarada de antes, de que me llevo muy bien con mi amigo Xi Jinping, vamos a tener buenas relaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa después? El 11 de mayo, 4 días después de este caso de Flynn, Peter Navarro, asesor presidencial encargado de las negociaciones con China y otras cosas, asesor en comercio del presidente Trump, declara que Estados Unidos está en guerra con China. Esa es la palabra que usa. Tenemos guerra. Hay una guerra entre Estados Unidos y China. Entonces eso crea todo el ambiente en torno a eso. Un día más tarde, el 12 de mayo, el FBI empieza a detener, arrestan a profesores estadounidenses que tienen vínculos académicos con China y los acusan de espionaje y no sé qué. O sea, un macartismo como no hemos visto desde el ataque a Lino LaRouche, que fue un periodo previo del macartismo, y antes de eso solamente el macartismo.
fue tan macartista como lo que estamos viendo hoy día. Entonces empieza a crear el ambiente de que cualquier persona que se atreva a defender a China se le puede acusar de espionaje. Y eso tiene un impacto, obviamente, en el país. Y luego, 2 días más tarde, es cuando el mismo Trump hace esa terrible declaración de que los chinos son los responsables de lo que pasó con la pandemia. Podemos llegar hasta romper, a desacoplarnos de China. Y dijo, ni quiero hablar con Xi Jinping. Ahora, obviamente el presidente Trump está bajo una inmensa presión. No sabemos todas las amenazas y todo lo demás, pero seguramente lo que está ahí es la cuestión de la reelección como parte de la manipulación. Pero podemos hablar todo lo que querramos de manipulación y presiones. Estas declaraciones del presidente de Estados Unidos es un hecho político internacional. Y desde el punto de vista de los chinos y de los rusos, ellos saben perfectamente bien que la voz de la razón en Estados Unidos es el movimiento de la Rouge, pero la cuestión clave es si nuestras ideas van a poder jalar a Trump y sacarlo en la dirección correcta o no. Y yo no creo que los chinos y los rusos son tan estúpidos como muchos de los analistas estadounidenses y otros que no ven diferencia alguna en Estados Unidos, todo lo contrario, ellos entienden perfectamente bien que Trump no es lo mismo que Pompeo y todo lo demás, pero en cierto momento cuando el presidente de Estados Unidos está hablando así y ahora Pompeo lo está impulsando a que haga una declaración más fuerte todavía, tendremos que ver, pero esto ya se ha vuelto una cosa extremadamente grave. No son nada más los chinos, los rusos también. Lavrov ha hecho declaraciones recientemente sobre el papel importante que tiene las Naciones Unidas para buscar una solución y donde habla de la unidad eurasiática bajo condiciones en que algunos países han respondido a la pandemia de manera egoísta y con la idea de culpar a otros y sacar ventaja geopolítica. Ahora, todo el mundo sabe que eso es un retrato hablado de Washington. Y Moscú sigue buscando una manera de trabajar y cambiar la situación y todo lo demás, al igual que China, pero estamos realmente a 5 minutos de la medianoche aquí. Y como les decía antes, ese no es un argumento en contra de la urgencia de una cumbre de las 4 potencias, es un argumento de por qué es urgentemente necesario con un programa para cambiar la situación, porque no es cuestión de que se puedan sentar para discutir, oye, hay que llevarnos bien, me caes bien, sí, dejemos las palabras feas. No, se requiere un programa económico y político que funcione para todos, para sacar al mundo de lo que es el problema real, que tenemos un sistema en bancarrota que hay que reemplazarlo de pe a pa, en su totalidad. Ahora, ¿por qué? Veamos la parte rápidamente del virus y la parte económica. Miren, Estados Unidos esta semana sobrepasó los 100,000 muertes por COVID. Ahora, es un número nada más, pero es un número importante, porque lo que está pasando en Estados Unidos, como les decía, es todo un shock, que la misma gente tan choqueada ni se da cuenta. Es como un síndrome de conmoción y de estrés, como cuando la gente vive, por ejemplo, pasa por el 11 de septiembre o vive una crisis enorme personal y demás. Esto es lo que le está pasando a Estados Unidos, por más que la gente lo quiera negar. Y le está pasando lo mismo al mundo, en todo sentido, porque lo de Estados Unidos, si bien es cierto que está causando una situación absolutamente terrible, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la violencia que estamos viviendo ahora en Minnesota y otros lados, y porque los británicos están tratando de pescar en río revuelto, y primero revolver el río para poder pescar. La situación de Brasil es peor. Y les quiero mencionar esto porque es lo que habíamos dicho nosotros. COVID ha llegado al sur y ha llegado a un país en particular que es muy grande, muy importante, con un presidente que es un psicótico y un criminal de primer orden.
con lo que ha hecho Bolsonaro sobre la cuestión de COVID. Que es decir, no se debe hacer nada, hay que dejar que esto cunda. Y es lo que está pasando. Brasil ahora está en más de 400,000 casos oficialmente. Pueden ser 420,000 cada vez que lo menciono, es más. Pero los expertos de la Universidad del Colegio Médico, de la Escuela Médica, de la Universidad de São Paulo, en Brasil, dicen que lo más probable es que el verdadero número sea 15 veces más grande. No 400,000, sino 5 millones, 6 millones de brasileños. Es decir, el número total de casos oficiales a nivel mundial es lo que bien podría tener Brasil en este momento. Ahora, a mí no me consta, pero lo que sí me consta es que eso es muy factible y creíble. Porque conozco a Brasil. No lo conozco a fondo, pero sí lo conozco. He estado varias veces, muchas veces, con LaRouche, con Helga, etc. Y cualquiera que conozca medianamente a Brasil sabe perfectamente bien, con la situación de la desigualdad económica, con la pobreza, con lo que pasa en las favelas. Nadie sabe lo que está pasando con el coronavirus en Brasil. Con lo que es el nordeste brasileño, con las condiciones de vida, con un presidente que está diciendo lo que dice. Es muy posible que haya 5 millones de enfermos y ni hablar del número de muertes. Entonces, y está pasando lo mismo en India, por ejemplo, donde no es tan grave como Brasil en este momento, pero en los últimos 8 o 9 días, cada día hay un récord nuevo de contagio nuevo, de gente nueva que está enferma. Es decir, si bien es cierto que en Estados Unidos está empezando a bajar el número de muertes diarios, eso es cierto, afortunadamente. Pero en los países del sur, no. Estamos en la primera ola todavía del coronavirus. Esto es lo que aclaró de nuevo este fin de semana Mike Ryan de la Organización Mundial de la Salud. Esta no es la segunda etapa, esta es la primera etapa a nivel mundial. Entonces, esta es una pandemia. Y como lo dijo tan elegantemente Helga Sepp-LaRouche hace una semana, una pandemia es una pandemia. Es mundial. No hay solución nacional, no hay solución parcial, se requiere una solución total para eliminar el problema y la causa de fondo. Ahora, esto está pasando bajo condiciones de desempleo masivo a nivel internacional. Tenemos 1.500 millones de desempleados a nivel del mundo. Estaban desempleados realmente anteriormente, en el sentido de LaRouche, de la economía física, desempleados en el sentido de que no estaban produciendo nada productivo, pero estaban ganando algo de dinero en la economía informal, con cosas que no producían nada por lo general, pero por lo menos estaban sacando un poquito de dinero para poder sobrevivir de un día al otro de la economía informal. Ahora eso desapareció. Eso ya no está ahí, o muy poco queda ahí. Entonces estamos en una situación donde esos 1.500 millones de individuos están desempleados. En Estados Unidos tenemos un nivel de desempleo del 30%. Tenemos 50 millones de desempleados en Estados Unidos. No lo hemos visto desde la Gran Depresión económica. Mucha gente que también estaba en realidad desempleada en el sentido de economía física, pero ganaba algún tipo de ingreso. Eso se sumó. Entonces, en cierto sentido, lo que ha hecho esta pandemia es que simplemente ha abierto la cortina para que podamos ver el horror que ha estado ahí por medio siglo y que ahora se tiene que corregir. Y eso es lo que significa nuestro programa. Eso es lo que estamos haciendo con este programa, que es un programa para Estados Unidos para resolver el problema mundial. Es un programa mundial en ese sentido. No voy a tratar de resumir los detalles, ni mucho menos, pero es un programa desde la perspectiva de LaRouche de cómo cambiar las proporciones de la fuerza laboral a través de un proceso de industrialización y avance tecnológico para que dentro de una generación tengamos 50% de la fuerza laboral en actividad productiva, en industria, agricultura y demás, y 5% en ciencia y desarrollo.
Ahora, la clave de todo esto, y este es el punto final que les quería señalar, la clave de todo esto es la juventud, son los jóvenes, no solamente en el empleo, para volverse los ingenieros y los científicos del futuro, sino también en el sentido del movimiento político que el Instituto Schiller está organizando para ser punta de lanza de toda esta exigencia internacional, de que tenemos que tener un programa para darle empleo productivo a la gente, que tenemos que tener sistemas nacionales de salud aceptables y adecuados en todos los países del planeta, que necesitamos un nuevo paradigma aceptable para la dignidad del ser humano, que requerimos la reorganización por bancarrota de este sistema, que requerimos un regreso a la cultura clásica. Y eso es todo lo que está haciendo el movimiento de jóvenes que estamos organizando en este momento en varios, si no todos los continentes del planeta. Y esto es lo que es la cuestión fundamental del proceso político en este momento, porque la exigencia central de estos nuevos activistas que se están reclutando al movimiento es que el mundo tiene que regresar a la sabia palabra del himno Larouche, que se tiene que volver a enseñar la economía de Larouche en las universidades de todo el planeta. No se le puede seguir negando a la gente acceso a esas ideas. Se tienen que exonerar esas ideas de Larouche, hay que exonerar a Larouche, porque sin esas ideas no hay solución a esta crisis. Y ese es el enfoque principal de nuestra actividad, es la solución del problema actual y es la parte decisiva que puede cambiar lo que de otra manera es un cuadro internacional bastante sombrío. Eso es lo que quería informarles esta semana y con esto apago la grabación.